Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Estamos ya en este Yom Rishon, el domingo de la semana del mes de Iyar, y venimos aquí a estudiar nuestra acostumbrada clase de la Arizal. Tengo un poco trabada la computadora, así que voy a tratar de ver cómo solucionar el asunto mientras nosotros empezamos. La clase anterior les había pedido que impriman los cuadros a ustedes. ¿Se les traba el sonido, la pantalla, o es solo a mí? Ok. Entonces vamos a tratar de comenzar. Estamos en una etapa de la Arizal crucial para el buen desempeño
de nuestra tarea, porque bueno, no hubo más remedio, hubo que reabrir los programas para que se destrabe. Espero que ahora todo vaya un poco más halak, más directo. Ok. Les había dicho que impriman los archivos que les envié la semana anterior. Aquellos que no los archivaron, por un lado pueden verlos ahora en la pantalla, pero por otro lado, mientras los pueden ir bajando de nuestro web en la dirección que les voy a poner ahora. Pongo la dirección en el chat. Como siempre tienen que copiarlo todo y pegarlo en el browser, porque como está partido, si aprietan simplemente aquí puede ser que no se abra. Entonces, la idea del estudio de la Arizal está muy lejos de ser un tema intelectual, un tema de aumentar sabiduría. Tampoco, por lo menos solamente eso, tampoco es simplemente un asunto de elevación espiritual. Es sabido, y eso lo aprendemos justamente de la perashá de esta semana de Nadab y Abiú, que cuando uno quiere conectarse con Dios, hay dos procesos. O mejor dicho, hay un proceso que tiene dos componentes. Uno es elevarse, salir de las cosas de este mundo para conectarse con Dios, con la espiritualidad, para conectarse con mi espiritualidad, con mi alma, con la infinitud de Dios. Pero cuando eso sucede, cuando el alma logra hacer eso, se va del cuerpo, y si no vuelve, el cuerpo se muere. Pero como lo que quiere Dios al crear los mundos y al crear este mundo especialmente donde nosotros vivimos y al crearnos a nosotros, es que nosotros vivamos. Y para vivir el alma tiene que estar dentro del cuerpo. Entonces, por un lado es importante que el alma tienda a elevarse, por eso el alma se compara con una llama que mueve. A veces me preguntan por qué cuando los judíos hacemos tefilá nos movemos así, y es porque justamente nos movemos como la llama que tiende a ir hacia arriba, a conectarse con Dios. Pero como nos dice el Rav Ginsburg en la perashá esta semana, Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón a Cohen, que fueron a ofrendar a Dios su incienso para conectarse de una forma suprema al Creador, ofrendaron un fuego no querido, un fuego no sagrado, un fuego extraño, como dice la Torá, y Akadosh Baruj Hu llevó su alma. Por un lado llevó su alma como premio, digamos, como una aceptación de la ofrenda, pero por otro lado, esa alma no volvió, y la Torá dice que murieron. Y luego la Torá le dice a Moshe y a Aarón que tengan cuidado de no hacer como hicieron ellos, porque esa no es la finalidad. La finalidad es subir pero volver. Entonces está la llama
está la vela, que simbolizaría el mundo material, y está la mecha que une la llama con el mundo material. Entonces, cuando uno enciende un fuego, y dentro nuestro tenemos un fuego del alma que anhela por conectarse con Dios, por servirlo, cuando prendemos ese fuego, cuando alimentamos ese fuego, tenemos que tener cuidado de que existe esa mecha que lo une con el combustible, con la vela. Si esa llama se desconecta, desaparece. Entonces, para que eso no suceda, Dios nos dio preceptos. Para que nosotros podamos conectarnos con Dios de forma correcta, tenemos que realizar preceptos que nos conecten con este mundo material. Por eso la mayoría de los preceptos que nos ordena la Torá son justamente respecto a cosas materiales, a sentimientos concretos, a acciones específicas que uno tiene que realizar para que justamente esa llama se siga alimentando, para que cada vez crezca. Y a través de eso refinamos el mundo y hacemos de este mundo una morada para Dios. Esta es la finalidad, en pocas palabras, de esto que estamos estudiando. Entonces, cuando nosotros meditamos en todos los niveles de la Sefirot y los Parzufim y todos los aspectos tan elevados del mundo de Atzilut, hablamos de la esencia divina, hablamos de la luz infinita, de almas, de ángeles, de Sefirot, de fuerzas que hacen existir el mundo. Tenemos que tener en cuenta que todo eso es para que nosotros comprendamos a Dios, comprendamos cuál es su motivo, cuál es su placer, y hagamos lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Entonces, nos explica el Rab que por un lado tenemos que hacer las cosas porque nos fueron ordenadas por Dios, y además, si nosotros queremos hacer algo que no fue ordenado, o que por lo menos no conocemos que fue ordenado, tenemos que preguntar a alguien que sepa cómo realizarlo y si es correcto que hay que realizarlo. Entonces todo esto que estamos haciendo lo hacemos de forma gradual para que esa mecha siga estando fuerte, y esa mecha es justamente el cuerpo y las vestimentas del alma que conectan el alma con el cuerpo, la llama con la vela. Entonces, están los mundos espirituales, todo lo espiritual, está el mundo material, y en el medio estamos nosotros, está nuestra alma, que es la que conecta todo eso. Entonces, para poder entender esto que estamos viendo aquí, que se produce también en esos tres lugares, la forma más simple de verlo es mirando el mundo que está a nuestro alrededor. Vemos lo que es el Gesed, lo que es la bondad, lo que es el amor, lo que es el rigor, lo que es el triunfo, la seguridad en uno mismo. Vemos todas esas cosas que hay a nuestro alrededor, pero eso no son nada más que parábolas. Son solo parábolas de aquello superior que está allí arriba. Y entonces, para conectar lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, que es una parábola, con aquello que es el objetivo de la parábola, está nuestra experimentación en el alma.
Entonces, el Arizal viene a traernos la Kabbalah, viene a decirnos cómo es la estructura y cómo hay que hacer para que cada una de las partes se ensamblen una con la otra. Muchas veces, cuando nosotros queremos simbolizar un mundo que funciona correctamente, ponemos engranajes que uno al lado del otro que va moviéndose, y un engranaje aquí se conecta con todos los demás y mueve un engranaje allí arriba. Esa figura, ese objeto allí quieto de los engranajes, uno conectado con el otro, es la Kabbalah. La Kabbalah son estructuras, son conceptos, son cuadros que nos muestran cómo es la situación, pero para eso para que eso funcione tenemos que agregar una fuerza, tenemos que agregarle un motor. Y ese motor, ese lugar donde funciona toda esa maquinaria, que le da vida a esa maquinaria, es el alma. Cuando nosotros experimentamos todas estas cosas de la Kabbalah, todos estos cuadros y todos estos conceptos y esotéricos, y todas estas comparaciones y parábolas, cuando las experimentamos en nuestra alma, entonces se genera ese fuego que va a conectarse con Dios, que se llama Ratzó, correr hacia Dios, y a su vez conseguimos que eso vuelva como una luz que retorna aquí abajo para hacer el ciclo que alimenta una cosa con la otra. Entonces, por un lado hacemos el ejercicio de comprender cómo funciona la mecánica de estas interinclusiones, pero por otro lado tenemos que experimentarlo dentro nuestro para que eso sea verdadero. Entonces, vamos ingresando de a poco a este asunto. Habíamos dicho que tenemos Keter. Keter, que está simbolizado por el inconsciente. Cuando maduramos, cuando hacemos que nuestra mente se eleve, podemos captar nuestro inconsciente, lo que llamamos profecía o Ruach HaKodesh. Y eso es lo que dice el Arizal, que los 12 Partzufim de Atzilut se pueden incluir en las 9 Sefirot. Entonces Keter, con sus 4 Partzufim, que es el placer y el llamado Atik, y la parte femenina, Nukva, que es la parte interior de Keter, y la parte exterior, que es Arij, o la voluntad, y su parte femenina, todo eso es inconsciente. Pero cuando nosotros meditamos y refinamos nuestra mente, empezamos a conocer nuestro inconsciente, empezamos a conocer nuestras raíces ocultas de todo lo que pensamos y sentimos, no solamente nuestro, sino también del mundo que nos rodea y también de Dios. Eso significa que Keter se transforma en Chabad. Entonces se produce un proceso de interinclusión, pero esa interinclusión, al ser una interinclusión activa por un proceso de maduración, produce que nuestra mente se eleve un nivel. Entonces Keter pasa a ser Chabad, Chochma Binah Da'at, y eso que nosotros conocíamos como Chabad, Chochma Binah Da'at, que es el pensamiento, se transforman en sentimientos, en Hagat, Gesed, Geburat y Feret, que nosotros muchas veces hablamos, que toda la idea de pensar y hacer cosas
y comprender la Torá y comprender nosotros mismos es crear sentimientos correctos. Entonces ese Chabad se transforma en Hagat, en Gesed Geburat Tiferet. Se transforma en el pensamiento de las emociones del corazón. Pero hay emociones internas, básicas, que son Gesed Geburat Tiferet, el amor, el temor y la misericordia, que a su vez bajan a las tres sefirot de comportamiento o naturales, que son Netzach, Hod y Yesod. Entonces esos sentimientos bajan y se invisten dentro de nuestro comportamiento, dentro de los sentimientos que tienen que ver con el comportamiento exterior. Entonces cuando eso sucede, Nehi, Netzach, Hod y Yesod bajan a otro nivel y se transforman en Nukva, se transforman en Malhut, se transforman en la acción. Entonces, esto es lo que el Arizal nos trae aquí, que los 12 Partsufim están incluidos en las 9 Sefirot. Ya hablamos un poco de los 9 Partsufim, por supuesto. Tenemos mucho que hablar todavía sobre qué significa cada uno y cómo funcionan, pero este es el cuadro que hicimos la semana del capítulo 6, que ¿cuántos de ustedes lo ha llegado a imprimir? ¿Algunos de ustedes llegó a imprimir? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces hay algunos que lo imprimieron. Tania la vamos a perdonar porque tiene el nombre del libro del Rebbe, así que con ella no podemos enojarnos. Vamos a perdonar la que no le imprimió. Pero es más que nada para que puedan trabajar con ellos durante la clase y también después cuando la clase termine. Entonces vamos a seguir practicando lo que empezamos la clase anterior. Cuando decíamos que el Chabad se transforma en Hagat. Entonces yo había pensado que el Chabad, Jochma Binah Da'at, era Sechel, era el intelecto. No. Al final me doy cuenta que comparado con esos niveles superiores, en realidad lo que yo llamo intelecto son sentimientos. Y yo pensaba que los sentimientos son emociones. No, de repente se transformaron en cualidades naturales de comportamiento, Netzach, Hod y Yesod. Vamos a ver ahora otras combinaciones. Vamos a verlo con la fonética para que puedan entender. Hasta ahora habíamos leído esto. Los 12 Partsufim están incluidos en 9 Sefirot, de tal manera que Chabad son Atik y Nukva y Ari Hampin y Nukva. ¿Qué significa esto? Que Chabad, que es Jochma Binah Da'at, que está dentro de Keter, el Chabad de Keter, que son Atik y Nukva, y Arich y Nukva, como decíamos recién, baja un nivel y se transforma en Gesed Geburat Tiferet, en Jochma Binah Da'at. Se transforma en intelecto.
Después nos dice, de tal manera que Jochma y Binah son Atik y Nukva, y Da'at es Arihampin y Nukva. Jochma es Atik, Binah es Nukva, y Da'at es Arich ben Nukva. O sea, el Da'at es la parte exterior de la que está, y una vez hablamos que está compuesto de es Arich, Nukva de Arich. Entonces, Jochma, Binah y Da'at de Keter son estos niveles. Entonces bajan un nivel, se transforman de inconsciente a conciencia. De tal manera, Jochma y Binah de Keter son Atik y Nukva. Está diciendo lo mismo. Da'at de Keter es Arihampin y Nukva. ¿Está claro hasta aquí? Más que nada la técnica de cómo se relaciona una cosa con otra. Gesed y Betifret se incluye en Keter, y dentro de Keter están esos 4 niveles. Ahora vamos a bajar otro nivel más, y se llama Abba Beima, y Zeirampin y Nukva, Zun. ¿Qué es Zun? Zun es las iniciales de Zeirampin y Nukva. ¿Qué es Zeirampin? Zeirampin son las 6 emociones del corazón, y Nukva es Malhut. Entonces, si yo bajo un nivel y digo que en Keter hay 9 Sefirot, entonces las 6 emociones del corazón son Abba, Beima, Abba, y Malhut es Ima. Otra vez. Se llama Abba Beima y Zeirampin y Nukva de Keter. Porque Atik y Nukva son Abba Beima de Keter. Y Arihampin y Nukva son Zun de Keter. Acá hicimos otra comparación. Habíamos dicho que cada uno se interincluye dentro de todo. Entonces, dentro de Keter también está Abba Beima, que son Jochma y Binah, y está Zeirampin, que son estas dos, y Malhut. Este es Zeirampin y Malhut. Paulina, digamos que es así por ahora, luego vamos a profundizar un poco más en ese asunto. Entonces, se llama Abba e Ima y Zeirampin y Nukva. De Keter, porque Atik y Nukva son Abba Beima de Keter. Abba Beima son Jochma y Binah, entonces habíamos dicho que Atik y Nukva eran Jochma y Binah en Keter. Y Arihampin y Nukva son Zun de Keter, son los Partzufim de Zeirampin y Nukva.
Antes comparábamos los Partsufim de Keter con las Sefirot. Ahora estamos comparando con los Partsufim inferiores. O sea, esto sería una consecuencia de esto que está aquí arriba. Abba Beima, que son los Partsufim de Jochma y Binah, y Zeir Anpin y Nukva, que son las 6 emociones del corazón y Malchut, los Partsufim que componen esas Sefirot, que están en Keter, se relacionan Atik y Nukva, son Abba Beima en Keter. Lo que antes era el placer interior, ahora se transformó en Abba Beima. Y así cada uno va bajando un nivel. Y Ari Hampin y Nukva, la voluntad y el placer exterior, son los Partsufim de Zeir Anpin y Nukva de Keter. Y a su vez, si los comparamos con los niveles del alma, como bajan un nivel son Naran. Otra vez. Yo dije que estos niveles superiores del alma, que habíamos dicho que Yehidá y Hayá son los niveles inconscientes del alma, bajan un nivel. Entonces, esto que antes era Yehidá y Hayá, ahora es Neshama Ruach y Nefesh, que se dice Naran, Nun Reish Nun. Entonces, como dice acá, y son Naran de Neshama, de tal manera que Atik y Nukva son Neshama y Ruach de Neshama. Entonces, Atik y Nukva, o sea, los niveles inconscientes interiores de Keter son Neshama y Ruach, y ahí Hampin y Nukva se transforman en Nefesh. ¿Ok? O sea, el Arizal nos está dando una línea de conexión. Entonces, si ustedes leen esto, pueden hacer en sus casas, con un lápiz, una conexión de cómo el nivel superior va bajando al nivel inferior. Entonces, acá me está diciendo que Hayá y Ejidá pasan a ser Neshama. Cuando nosotros hablamos del alma, Yehidá era la parte interior de Keter y Hayá era la parte exterior de Keter. Y Neshama tenía que ver con el inconsciente, con la parte consciente, el Ruach con los sentimientos y el Nefesh con Malchut, con la acción. Entonces ahora hacemos una comparación similar. Y así vamos siguiendo renglón por renglón cómo cada uno de los niveles va bajando. Y entonces, dentro de este nivel decimos que Yehidá y Hayá se transforman en Neshama, o sea, los niveles inconscientes se transforman en el pensamiento. El pensamiento, o sea, el nivel de Neshama del alma se transforma en Ruach. Y el Ruach se transforma en Nefesh. El Ruach es el Nefesh del alma. O sea que todo, si ustedes lo ven, aparentemente parece como que todo bajó un nivel, pero en realidad es al revés. Todo sube un nivel, porque el Nefesh ahora es Ruach. Entonces la parte más baja del alma se eleva al nivel de Ruach.
Y Nefesh para completar el Nefesh sigue siendo Nefesh, pero interincluido con el Ruach. Entonces, Hayá y Ejidá es Neshama, Neshama es Ruach, y Ruach y el Nefesh juntos es el nuevo Nefesh. Entonces, recapitulando, Chabad es Atik y Nukva, y Arihampin y Nukva. ¿Sí? Vamos a poner aquí las tres esferas. Cada una conteniendo 3 sefirot. Entonces, el de arriba es Gesed, Geburat y Feret, después Netzachot Yesod, y después, perdón, Jochma Binal Da'at, Gesed, Geburat y Feret, Netzachot Yesod. Habíamos dicho que los 12, todo lo que hay acá, tanto los 12 Parsufim como todos los otros niveles, se interincluyen dentro de estos tres, de estas 9 Sefirot. Entonces, lo que yo llamo inconsciente pasa a ser Chabad. Lo que yo llamo sentimientos pasa a ser Hagat. Y lo que yo llamo comportamiento pasa a ser Nehi. Perdón. Lo que yo llamo inconsciente pasa a ser Chabad. Lo que yo llamo mente o Chabad pasa a ser Hagat. Y lo que yo llamo Hagat, o sea, el comportamiento pasa a ser, lo que yo llamo sentimiento pasa a ser Nehi, que es comportamiento. Entonces, desaparece Malhut y desaparece Keter. Entonces, los dos niveles superiores de todos los lugares se interincluyen en los tres inferiores. Entonces, efectivamente, Ruach y Nefesh se unen para interincluirse dentro de Nefesh. Entonces, los 4 Partzufim de Keter son, en esencia, el verdadero Sechel, el verdadero intelecto, el verdadero Chabad. Entonces, habíamos dicho que, en particular, Jochma, Atik es Jochma, Nukva es Binah, y Arihampin Benukva es Dat, con la diferenciación de los 5 Hasadim y los 5 Geburot. Estas dos partes del Da'at se llaman las dos coronas del Da'at. Y cada una de esas coronas tiene 5 cabezas, que son 5 Hasadim y 5 Geburot. Entonces, Arihampin es los Hasadim y Nukva de Arihampin son los Geburot. Entonces, ¿cuál es el nombre de esto? De
el Atik de Nukba, Atik y Arij de Nukba que hay en Keter, se llama Chabad de Keter. Entonces acá vemos cómo hay una interinclusión. Y se llama Abba Beima Izun de Keter. Entonces podemos a su vez hacer otra comparación y llamarlo Abaya de Keter. Porque nosotros sabemos que Abba, que es Gesed, que es Jochma, Abba, que es Jochma, es la Yud. Después, Ima, que es Binah, es la Hei. Y después, Zun y Nukba es la Vav y la Hei. Entonces, tenemos otra vez, estamos en Keter, y en Keter está Abba Beima y Zair Enpin y Nukba de Zair Enpin. Son los 4 parsufim que descienden a los niveles conscientes. Entonces podemos decir que dentro de la esquina de la Yud están incluidas las 4 letras del nombre de Dios. Es decir que Chabad, que antes eran los parsufim de Keter, son también 4 niveles de el nombre Abaya. ¿Sí? Ahora transformamos la Yud en Jochma, la Hei en Binah, la Vav y la Hei en Da'at, los 2 niveles de Da'at. Bueno. Entonces, si ustedes hasta ahora habían meditado acerca de cada uno de estos niveles, el tema es tomar el ejemplo de lo que es más sencillo de entender. A lo mejor no es lo más fácil de hacer, pero es lo más sencillo de entender. Que un pensamiento inconsciente, o sea, la raíz de toda nuestra conciencia, de repente se haga consciente. Para entender todo esto, por supuesto, hay que recordar todo lo que estudiamos en las clases anteriores. Todo lo que estudiamos en las clases anteriores entonces fue en comprender la técnica, la mecánica de cómo funciona esto y ver cómo todo desciende un nivel. ¿Qué significa que desciende un nivel? Que se produce una maduración. Lo que era la primera naturaleza se transforma en una segunda naturaleza. Por ejemplo, si yo antes para amar a alguien tenía que pensar, ahora yo simplemente veo a una persona y la amo sin tener que estar meditando acerca de eso. Porque mi naturaleza inicial, ¿cuál es? Como la naturaleza es la parte instintiva animal, tiene 2 comportamientos. O que todo es un peligro,
Y entonces uno tiene que tener dos actitudes frente a ese peligro, o atacar o escapar. Entonces el cerebro mismo está dividido de esa manera. La parte interior, más antigua fisiológicamente del cerebro, la parte más automática interior, lo que es el hipotálamo, es la parte automática que trata acerca de los sistemas automáticos que tiene en forma instintiva el animal. Entonces, el neji, son los sentimientos con respecto al exterior, se comportan de tal manera que yo tengo que enfrentarme al exterior como si fuera un medio agresivo. Entonces, yo tengo que estar pendiente constantemente durante mi vida, como un animal en la selva, de que hay ciertos seres a los cuales yo tengo que atacar para vivir, y hay otros seres de los cuales tengo que escapar. Claro, todo eso es el sistema hipotalámico y otra parte que rodea por encima de eso, que está todavía por encima del sistema vegetativo, que tiene que ver con las emociones. Entonces, funciona por reacción automática. Entonces, si yo quiero dejar de ser un animal, entonces, por un lado tengo que hacer que todo ese sistema ya no trabaje en forma automática, sino que yo tenga dominio sobre eso. Entonces, para tener dominio sobre eso, yo tengo que hacer que eso que antes era un comportamiento automático actúe, pero cuando las emociones le ordenen. Ya deja de ser automático, sino que es algo que funciona de acuerdo con las emociones. Eso es lo que significa que el Hagat se invistió dentro del Neji. Ahora, si yo quiero que esas emociones que dominan mi comportamiento sean correctas, tengo que hacer que mi pensamiento influya sobre ellas. Entonces, eso significa que el pensamiento descendió a las emociones. Entonces, si mis emociones están dominadas por mi razonamiento, entonces esas emociones ya van a dejar de ser emociones, se van a transformar en pensamiento. Lo que antes era mi pensamiento, ahora son mis emociones, porque yo trabajé sobre mis emociones y las transformé en pensamiento. Y lo que antes eran mis emociones que actuaban simplemente en forma instintiva, y que ahora funcionan de acuerdo a mi pensamiento, bajaron y se invistieron en mis cualidades de comportamiento. Entonces mi relación con el mundo exterior ya no va a ser en forma automática, sino que va a estar dominada por emociones rectificadas por la mente. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para poder comprender todas estas cosas, hay que entender lo que significan cada una de estas palabras. Y por eso vamos de a poco interincluyendo cada uno de estos asuntos. Y bueno, entonces, todavía falta completar con la parte inicial. Nosotros empezamos de abajo para arriba, pero nuestra explicación de las últimas clases fue de arriba para abajo. ¿Qué es de arriba para abajo? Que de repente nuestro Keter se hizo consciente. O sea, el animal
Él no tiene conciencia de nada. Él actúa en forma instintiva. Se puede decir que algunos tienen sentimientos, pero su cerebro está manejado para captar lo que el mundo exterior le muestra y actuar en forma instintiva, natural. Entonces, respecto a lo que dicen aquí, hay acciones que son deliberadas y hay acciones que son instintivas, depende de dónde surjan. Cuando la acción del animal, por más que ataque, es algo instintivo. En cambio, la persona que tiene razonamiento, si utiliza su razonamiento de forma correcta, entonces va a ser una acción deliberada. ¿Qué quiere decir deliberada? Que deliberó, que utilizó su intelecto. Por supuesto que las acciones también pueden ser inconscientes. Entonces acá vemos como cada uno de los niveles van a funcionar de acuerdo a cómo estén interincluidos con los otros niveles. Hay personas que por ejemplo, el típico caso opuesto de lo que es un animal es uno de las mentes más brillantes del mundo, que es Stephen Hawking. Stephen Hawking es justamente lo contrario a lo que es un animal, porque un animal que es más que nada cuerpo, que funciona. A él no le funciona el cuerpo, solo le funciona el cerebro. Entonces, él, digamos que su sistema automático mínimo lo mantiene vivo, pero lo que más funciona en su cabeza es el cerebro. Pero es un cerebro que está desconectado del cuerpo. Entonces todo es intelecto sin acciones. Entonces, vamos a redondear estos 5 minutos y después pasamos a contestar algunas preguntas. Entonces, la mentalidad o el ser inmaduro es aquel que tiene desconectados todos estos niveles. Y cuanto más interacción hay entre cada uno de los niveles, siempre también de acuerdo al Derech HaMelech, al camino del rey. ¿Se acuerdan lo que era el Derech HaMelech? ¿Se acuerdan lo que era Rashei Tevot Melech? Melech es Mem, es Moach, Lamed es Lev, y Hav, Sofit, es la Hav de Kaved. ¿Se acuerdan lo que era eso? El Moach es Chabad, es el cerebro. El Lev es el corazón, es Hagat, Gesed Geburat Tiferet. Y el Kaved simboliza en el cuerpo el Nehi, cerebro, corazón e hígado. El hígado simboliza la parte más instintiva, la parte más básica del cuerpo. Entonces, el camino del rey es el camino donde la mente actúa sobre el corazón y el corazón sobre el hígado. La mente sobre las emociones y las emociones sobre el sistema automático, vegetativo. Y por supuesto el rey tiene una corona, tiene un Keter. ¿Ese Keter qué es?
Keter es el inconsciente, que tiene que influenciar sobre la mente. Entonces, cuando la persona trabaja sobre sí mismo y se conoce a sí mismo, estudia Torah, cumple preceptos, le pide a Dios, entonces se revela dentro de sí, en ese proceso de maduración, qué es lo que él tiene en su inconsciente, cuál es la raíz de su conciencia. Y entonces, cuando se hace fuerte y ese razonamiento, ese conocimiento se fortalece, tiene más sabiduría, más entendimiento, más comprensión, se generan buenos sentimientos, y esos buenos sentimientos hacen que se produzcan buenas acciones. Entonces esa es la primera naturaleza. Cuando nosotros trabajamos y maduramos, formamos una segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir segunda naturaleza? Que mi comportamiento no es un comportamiento animal, no es un comportamiento automático, sino que empieza a tener sentimiento. Quiere decir que Hagat se hace Chabad, se hace Nehi, y mis sentimientos ya no son sentimientos animales o sentimientos instintivos, inmaduros, sino que son sentimientos productos de una mente sana, de una mente inteligente. Inteligente no quiere decir solamente que sabe cosas, inteligente que sabe inteligir, que medita, que sabe entender. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando la persona madura, porque razona y entonces se da cuenta cuáles sus raíces, sus orígenes, el origen de todo lo que él hace y piensa, que es la voluntad y el placer. Entonces ahora podemos entender, decimos, ¿cómo puede ser? Si el placer y la voluntad son cosas inconscientes, ¿cómo puede ser que yo sepa de qué se trata? Es mi inconsciente. Pero al entender qué es lo que yo pienso, yo veo qué es lo que me produce placer. Entonces, yo puedo pensar que me producen placer las matemáticas, o leer un libro, o ver una película, o estudiar Kabbalah, o relacionarme con las personas, o hacer cosas de bien, o comer, o fumar, o tener relaciones sexuales, o todas las cosas que hacen a la vida del ser humano. Entonces uno puede tomar decisiones. Yo fumo, por ejemplo. ¿Por qué? Supone que me da placer. Pero ese es un placer que ¿de dónde viene? Es un placer que viene de las sefirot más bajas. No es un placer que viene del razonamiento proveniente de la raíz de mis acciones. O sea, hay comportamientos inconscientes que vienen de una educación. El ser humano, por ejemplo, instintivamente no nació para fumar. El fumar es actitudes inconscientes que fue incorporando al ver a los padres fumar, al ver a los amigos, al ver cómo la actitud de fumar produce ciertas actitudes en las otras personas, al ver las propagandas en la televisión de cómo se fuma y da la casualidad que los que fuman son atletas y los que se acercan a esos atletas que fuman son señoritas muy hermosas. Entonces todo eso va cambiando mi inconsciente verdadero, va llenando mi inconsciente de cosas que influencian sobre mi pensar. Está la autogratificación. Todos buscamos autogratificación. Queremos que nuestra vida sea grata, queremos felicidad y queremos vivir bien. Ahora, ¿uno puede vivir bien si los que están alrededor viven mal? Hay gente que sí, hay gente que al contrario es feliz y busca que los demás se sientan mal para él ser feliz. Pero hay gente que no. Entonces uno va comprendiendo, va midiendo, y eso tiene que ver
cómo fue educado, si fue educado a través del castigo y la recompensa, o fue educado con niveles superiores de gratificación y toda una serie de cosas de la educación que no vamos a tratar ahora. Ahora lo que estamos tratando de hacer es entender para qué sirve todo esto que estamos estudiando. Entonces, nosotros no solamente queremos comprender a nosotros mismos, sino que queremos comprender a Dios, queremos comprender al mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea está compuesto por todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo entre todas las cosas que componen el mundo, tendientes siempre, como decimos, a poder experimentarlo dentro de nosotros mismos, entonces vamos a poder relacionarnos con el mundo exterior y con Dios de una manera más sana. ¿Por qué? Nos vamos a relacionar de una forma más sana porque vamos a comprender cuáles son los motivos y vamos a ver qué es lo que nos gratifica más. Si las cosas inmediatas, la gratificación inmediata o la gratificación a largo plazo. Entonces tiene que haber un equilibrio también en los dos tipos de gratificación, porque la persona se cansa de estar viviendo siempre para lo que va a pasar en el futuro. Necesitamos que haya cosas que se concreten. Necesitamos ver que el producto de nuestras acciones se puede ver ahora, es algo útil para ahora, en este momento para la gente, para la sociedad. Edgardo Moreno dijo antes, la acción es un acto de libertad. Se me escapó. ¿Qué relación tiene con la indicación del Hasidut de tener un espacio vacío en el corazón? Hay que entender bien lo que son esta afirmación. Me gustaría que me expliques exactamente qué quieres decir con la acción es un acto de libertad y qué relación tiene con lo del espacio vacío en el corazón. Si puedes explicarme un poquito más, a lo mejor voy a poder contestarte mejor la pregunta. Y ya cuánto hace que estamos, 1 hora 15 minutos, ¿no? Mientras me explicás, ¿estás por aquí todavía, Eduardo Moreno? Sí, estás, Edgardo. Por favor, explícame un poquito mejor la pregunta mientras vamos a meditar con una melodía.
Es verdad que la acción es un acto de libertad, siempre y cuando sepamos qué es la libertad. La libertad significa utilizar el libre albedrío para hacerlo mejor. Entonces uno puede llegar a hacer acciones que están motivadas por cosas que nosotros no comprendemos. Entonces no sabemos si es lo mejor o no es lo mejor. Por lo tanto, está bien que acción es movimiento, y movimiento significa que uno está en libertad, pero de todas maneras, a pesar de que uno aparentemente pueda moverse libremente, puede estar dirigido en forma inconsciente o consciente para ir a determinado lugar. De la misma manera que cuando uno va a comprar algo en un negocio, aparentemente tiene libertad para comprar lo que él quiere, pero como ese quiere está influido por la propaganda y por una serie de cosas que lo han motivado, lo han condicionado, entonces es un movimiento que no es completamente libre. Entonces la acción, digamos que es una característica del ser creado y que depende, la libertad depende del grado de conciencia que tenga para hacer lo que decide. Si nosotros hablamos de un animal, por ejemplo, que está libre en la selva, podemos decir que el animal es libre. Es libre para hacer lo que él está capacitado para hacer, pero no es libre para hacer lo que un pájaro haría, por ejemplo. Un león no es libre de volar, ni tampoco es libre para decidir qué es lo que quiere comer o qué es lo que... Si él tiene hambre, por ejemplo, puede decidir no matar a esa cabrita. Él no puede decidir algo así. De todas maneras, para contestarlo, evidentemente son dos preguntas, vamos a tratar de relacionarlas. La segunda parte de la pregunta es correcto. Siempre cuando uno quiere realizar un acto de creación necesita un espacio vacío. Necesita un lugar que esté libre, y cuanto más libre, cuanto más vacío está ese lugar, entonces más libertad tiene para crear. Cuando la persona tiene mucho en su interior para producir, necesita un gran espacio para crear. Cuando la persona está limitada en el proceso y tiene que ser guiado e incentivado para poder producir cosas, entonces no necesita tanto espacio libre, sino que necesita un lugar con estímulos y con cosas que le sirven para crear. Por ejemplo, si yo quiero escribir un libro, necesito aprender a leer, aprender a escribir, necesito tener una experiencia de vida para tener una historia que contar, toda una serie de cosas. Si yo tengo 0, entonces no voy a poder crear, porque no tengo elementos, no tengo instrumentos para crear. Ahora, cuando más experiencia uno tiene, cuando uno se refiere a su conexión con Dios, cuando quiere crear
un ámbito propicio para conectarse con Dios, entonces está escrito que allí donde está el ego, el Akadosh Baruj Hu no entra. Si está mi yo, el verdadero yo no tiene lugar para estar. ¿Por qué? Porque el Akadosh Baruj Hu es infinito, es uno. No puede estar en un lugar donde ya hay un espacio que está ocupado. Entonces necesitamos hacer siempre espacios vacíos, pero como hizo Akadosh Baruj Hu en el principio de la creación, no es que retiró toda la luz completamente, sino que hizo un espacio dentro de la luz infinita, y suponemos que es un espacio relativamente ínfimo, y que no solamente es ínfimo, sino que es virtual. Como está dicho que Dios creó como si fuera un ocultamiento de la luz, pero fue un ocultamiento para los otros, para él no fue ningún ocultamiento de la luz. Entonces, de todas maneras, para crear a nuestra vista, creó un espacio vacío, y allí allí incidió su luz. Entonces, es importante tener un espacio vacío, y sobre todo si nosotros queremos crear algo muy grande, necesitamos tener un espacio vacío muy grande. Y de la creación de Dios podemos aprender que cuanto más grande fue la contracción, quiere decir que más era lo que ocultaba. Entonces significa que cuanto más grande es lo que nosotros intentamos crear, significa que es cuanto más tenemos cosas adentro nuestro. Entonces, terminando o tratando de dar redondear la idea para contestarle a Edgardo, podemos decir que todo proceso creativo necesita tener libertad. Y esa libertad tiene que ver con el espacio, con las ideas que uno puede tener, y también con los instrumentos con los cuales uno cuenta para poder crear eso. Entonces, ese espacio es nuevo, uno crea un espacio, y por el hecho de decir crear es un espacio nuevo, y así como lo vemos en el exterior, también eso también se produce para la acción interior. Creamos un espacio vacío dentro de nuestra mente para llenarla de cosas nuevas, o creamos un espacio vacío dentro de nuestro corazón para llenarlo con sentimientos nuevos, o eliminamos parte de nuestra conducta para poder crear una conducta nueva. Evidentemente no se puede eliminar todo y después poner algo, sino que hay que ir cambiando de a poco, porque uno no puede quedarse sin un comportamiento, por ejemplo, si es que eso pudiera llegar a suceder, para crear un comportamiento nuevo, sino que uno tiene que cambiar su comportamiento a medida que va viviendo normalmente cada uno de los minutos de su vida. Entonces, cuando se habla de recipientes vacíos, en realidad no existen los recipientes vacíos, porque por el hecho de estar vacío llama a que haya algo que entre. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de contracción, que se creó un espacio vacío y quedó un reshimo, quedó
el recuerdo de lo que había adentro, significa que en realidad no era vacío completamente. Pero de todas maneras, inmediatamente cuando se produce el espacio vacío, ingresó la línea de luz. Entonces, el hecho de estar vacío significa que nada más que es un vaciamiento en aras de ser llenado. Porque los recipientes vacíos, por definición, son las klipot, son las cáscaras vacías que no tienen luz y que son una impureza. Son por definición lo contrario a lo que es la creación, los recipientes vacíos. Entonces, lo que dice la Kabbalah acerca de los recipientes es que, por un lado, la forma de los recipientes, la forma en el sentido general, le da también forma, le da matices, color a la luz que ingresa dentro de ella. Pero por otro lado, explica Hasidut que los recipientes son formados también, eso también lo trae el Arizal, que los recipientes son formados de acuerdo a la luz que entra en su interior. Eso significa que la luz no es algo amorfo, sino que ya tiene dentro de sí la sefirot. Entonces, de acuerdo a la sefirot que hay dentro de ella, le da forma también a los recipientes, así como la mano le da forma al guante. Entonces, no existen los recipientes vacíos, sino que los recipientes y la luz son una interacción constante que no puede estar uno sin el otro. Y como es sabido, como decíamos recién, lo que llamaríamos recipientes vacíos o klipot o cáscaras impuras, dice Hasidut que en realidad no existen, que la maldad no existe. La maldad es simplemente un ocultamiento muy grande de la bondad, pero que no puede llegar a existir algo que no tenga algo de luz en su interior, porque nada existe si no tiene algo de vitalidad. Entonces, nada más que nuestra imaginación, nuestra falta de visión profunda, lo que genera la maldad y la impureza. Entonces, la mente, como dice Francisco, ayuda a seleccionar lo que vamos a llenar ese espacio. Y si es mejor, como es en el proceso creativo de Akadosh Baruj Hu también, que antes de crear el vacío, él ya tenía dentro de sí la idea de lo que iba a pasar después, qué es lo que él quería crear. Todo creador tiene un proceso de meditación hasta llegar al momento en que va a producir esa obra de arte, hasta que toma ese material, esa materia prima y la transforma en algo. Entonces, todos estos procesos son los que estamos estudiando aquí, los estamos llamando de distintas formas, para que cada uno lo pueda comprender de acuerdo a su propia experiencia. Todavía no entendí eso de las 3 Kav. Hay 3 columnas sobre las cuales se basa el mundo. Y la selección y la rectificación se materializa, se concreta en la acción, pero es un proceso que tiene que tener lugar en las 3, en el pensamiento y en los sentimientos también. Y tiene que comenzar en el pensamiento, como vimos aquí, luego llevarse a los sentimientos y luego llevarse a la acción.
Pero como es sabido, lo principal es la acción. No sirve nada que pensemos y sintamos si no llevamos eso a la acción. Pero para que sea una acción buena tiene que estar precedida por las otras dos también. Así como existe Gesed, Geburat y Tiferet, tienen que estar las tres. Y lo principal es Tiferet, es Jacob. Muy bien. Para terminar la clase quiero darles un ejemplo de lo que decimos recién, para que tengan una meditación y para que le terminen de perder el miedo a esta tabla y a este capítulo 6. Habíamos dicho que Yud Hei Vav Hei eran los 4 Parzufim de Keter. Los 4 Parzufim de Keter es Atik, que es el placer, y es Nukva de Atik. Arihampin y Nukva de Arihampin. Estos dos son el placer interior puro, y Nukva es el placer que va a dar lugar a una voluntad, que es Arij, la parte exterior de la corona, y Arij, extendido, el rostro extendido, es la parte interior de la voluntad pura, y luego la Nukva es la voluntad aplicada, o la que va a llevar a la acción, o sea, lo que va a generar la Jochma, lo que se va a revelar en Jochma. Ahora, para poder comprender lo que son los 4 Parzufim de Keter, relacionados con las 9 Sefirot, con las Sefirot, decimos que Abba, el Padre, que es la sabiduría, habíamos dicho algunas veces que la sabiduría, cuando una persona de repente se le revela una idea dentro de su interior y se regocija con esa idea que todavía no entendió, se produce placer. Es el sentimiento masculino. El sentimiento femenino, como dice el Pasuk, Em Abanim Smecha, la madre es feliz con sus hijos. La madre necesita entender y generar lo que le trae el padre. Ese es Ima, que es Binah. Y entonces por eso Ima, que es entendimiento, tiene que ver con la parte exterior de Keter. Ese es el sentimiento que va a llevar a la alegría, a la voluntad. Entonces, cuando ese placer se revela en la mente, la parte del placer profundo se revela en la mente, se transforma en el Parsuf Abba, en el Parsuf de Jochma, todas las Sefirot que están dentro de Jochma. En cambio, cuando se revela la parte exterior de Nukva, de Atik, eso es Ima, el Parsuf Ima, que es Binah. Entonces, padre y madre son al Keter como, o sea, el placer interior, la parte masculina y femenina del placer interior, son como el placer que siente la unión del padre y la madre en el pensamiento. En cambio, Arij y Nukva, que es la voluntad
y la parte exterior de la voluntad son como el novio y la novia. Así como el padre y la madre generan sentimientos que son el novio y la novia, el placer genera una voluntad. Entonces, lo que en la conciencia llamamos pensamiento y sentimientos y acción, en el Keter esto tiene su origen en estos 4 parzufim. Jochma tiene su origen en lo profundo de Atik, Ima tiene su origen en la parte exterior de Nukva, los sentimientos, las sefirot de sentimientos, los 6 sentimientos del corazón tienen su origen, tienen su paralelo en Keter, en la voluntad pura, y Malhut o Nukva de Zeirampin, la acción, tienen su origen o tienen su paralelo en Keter, en Nukva. Entonces, así como el Da'at, que es el producto de Abba y Ima, producen los sentimientos, Nukva produce la conciencia. Y de esta manera se relacionan las 4 letras del nombre de Dios, que aparentemente son la parte consciente de todos los niveles, están incluidos dentro de Keter, están incluidos dentro del puntito de la chispa de la espina de la Yud. Para que ustedes puedan disfrutar y comprender bien todo este asunto, es importante que sigan el ritmo de las clases anteriores. Y la semana que viene vamos a terminar de realizar toda una serie de interacciones, de interinclusiones, de acuerdo con estos temas. Y después vamos a empezar una parte un poco más metódica y un poco más tranquila, que es estudiar cada una de los componentes nuevamente. Entonces, es importante que repasen, que estudien, que se familiaricen con los cuadros y con los textos que estamos hablando ahora, ya sea en hebreo, en castellano, en todos los conceptos. Todo este proceso de 3 años que estamos estudiando llevó a este lugar, y todos los cursos que estamos dando están en concordancia en distintos niveles, pero con este mismo objetivo, que es incluirnos cada uno de nosotros, uno en el otro, a través de que uno pudo comprender cada uno de su interior, y pudo dar lugar dentro de su interior a que se manifiesten cada uno de los componentes. Porque hay personas que son más dadas a conectarse con las demás personas, pero tienen una vida interior un poco restringida. Hay otras personas que son más intelectuales, pero sus sentimientos están un poco apagados. Hay otras personas que se relacionan con nosotros a través del intelecto, otras a través del sentimiento, otras a través de la acción. Cada uno tiene los distintos componentes, cada uno tiene incentivado ciertos aspectos. Entonces, a partir de que uno se conoce y sabe cuáles son sus aspectos que están desarrollados, entonces tiene que basarse en ellos para ir desarrollando los otros aspectos. Y de esa manera, entonces se va a poder elevar
Esto significa estudiar en Kabbalah. Estudiar en Kabbalah no significa acordarse cosas de memoria, ni definiciones ni conceptos, sino que significa madurar. Madurar tomando buenas acciones, madurar a través de entender que la vida, como la planeó Kadosh Baruj Hu, es hacer tefilá, rezar, estudiar y hacer buenas acciones, que como ustedes ven, tiene que ver con cada uno de estos tres niveles del Moach, Lev y Kabed. Entonces cuando los tres funcionan como corresponde, todo el cuerpo funciona como corresponde. Entonces los invito, ya se está acabando la clase, los invito a las clases de mañana, los invito a madurar cada uno en su nivel, sin forzarse, sin culparse, sin enojarse, simplemente acercarse con cariño y felicidad a estas cosas, y a cada uno de los se les va a revelar bendiciones desde la tierra de Israel.